viene River a jugar aquí. Así que, bueno, aquí vemos un ataque de Brown, cabezazo, ¡gol! ¡Gol del Club Deportivo Jorge Gilson Brown! Arranca ganando, arranca muy bien, con gol de Zarza, se pone en ventaja por 1-0, un tiro libre que parecía no tener ninguna complicación. Sin embargo, entró por el lado izquierdo Zarza, cabecea y deja sin ninguna posibilidad al arquero Flores de Guaraní, Antonio Franco, y en tan solo 3 minutos Brown ya está ganando por 1-0. Corner nuevamente para el equipo de la franja. Atención, se viene el centro, Mauro que la baja. Le quedó a Leonce. Atención, se mete Galeano. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. Empata el partido. Leonardo Galeano poniendo así a Guaraní 1. Club Deportivo Jorge Gilson Brown 1 en 36 minutos de este primer tiempo. Se lo merecía ya el equipo de la franja, lo estaba arrinconando al verde y rojo, no con tanta claridad, pero sí estaba metiendo presión, estaba buscándolo, estaba generando juego. Se encontró con un Brown muy bien en defensa, pero lo supieron aprovechar y empataron el partido. ¿Algún comentario? Tiro libre lo va a ejecutar Dominico, recientemente egresado Brown. Va a pegarle fuerte al área. Se viene, atención, centro. ¡Le pegó! ¡Golazo! ¡Gol de Zarza! ¡Gol! ¡Gol de Brown Zarza! Un verdadero golazo. Empalmando de primera el tiro libre de Dominico. Piernas a la clavó al ángulo superior derecho de Flores. Nada que hacer el arquero de Guaraní. Con un verdadero golazo saca de la galera, porque no estaba pasando nada en el partido. No estaban generando absolutamente nada de juego, pero el fútbol es así. Si no haces goles en el arco rival, te lo pueden hacer el tuyo, y eso a tiempo. Este partido lo va a ganar Brown 2-1, 2 golazos del jugador Zarza.